¿Qué se esconde bajo Berlín cuando el mundo ya no espera nada más que la muerte? Veremos las últimas órdenes escritas a mano por Hitler, firmadas mientras las tropas soviéticas rompían las calles sobre su cabeza. Descubrirás cómo una habitación de menos de 12 metros cuadrados se convirtió en el centro de un imperio que se desmoronaba en silencio. Entenderás por qué Edo Braun, la mujer que nunca quiso ser vista, eligió morir allí, y por qué nadie la dejó irse. Bajo las calles devastadas de Berlín, en los últimos días de abril de 1945, se desplegaba una escena macabra, el epílogo de una de las mayores tragedias humanas. Las órdenes, cada vez más irracionales, brotaban de una figura quebrada, acorralada en un inframundo de hormigón. Fue allí, en la sofocante atmósfera de un refugio subterráneo, donde Adolf Hitler y Eva Braun contrajeron matrimonio antes de que ambos eligieran el suicidio. Este sombrío escenario fue el último y más infame de los cuarteles generales del Führer, un complejo que hoy simboliza el colapso final del Tercer Reich. Su construcción se inició discretamente en 1936, comenzando como un simple refugio antiaéreo bajo la antigua Cancillería. Entre 1943 y 1944, el complejo fue expandido y reforzado significativamente, transformándose en una fortaleza de 2 niveles. A unos 8 metros y 2 décimas bajo tierra, el Führerbunker se dividía en 2 secciones principales, el Vorbunker, la parte superior, y el propio Führerbunker, la guarida final. Sus paredes, de hormigón armado, medían varios metros de espesor, un testimonio de la paranoia y la determinación por sobrevivir a cualquier precio. Equipado con generadores eléctricos, sofisticados sistemas de ventilación y avanzadas redes de comunicación, este complejo no era solo un refugio, sino un centro de mando operativo. La importancia histórica del Führerbunker es inmensa e indiscutible. Fue el epicentro desde donde Hitler emitió sus últimas directivas. Aquí, los últimos días de Hitler transcurrieron en una rutina monótona y desesperada, marcada por reuniones con generales exhaustos. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Fue en este claustrofóbico escenario donde, el 29 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun contrajeron matrimonio en una ceremonia patética y privada. Y donde, apenas un día después, el 30 de abril, ambos se quitaron la vida, evitando así la captura inminente. Este acto final no solo marcó el fin de 2 vidas, sino que selló simbólicamente el destino del Tercer Reich. El Führerbunker dejó de ser un simple cuartel general para convertirse en el epicentro de la aniquilación de un régimen y de una ideología. Su existencia, y el posterior esfuerzo por parte de las autoridades alemanas para demoler sus ruinas, subraya la complejidad del manejo de un pasado tan oscuro. El Führerbunker no era un refugio cualquiera. Era un monumento a la desesperación, construido bajo los escombros de un imperio que se derrumbaba. Bajo la Cancillería del Reich, a 8,2 metros de profundidad, el Führerbunker se extendía como una tumba de hormigón reforzado, con paredes de hasta 3 metros de espesor, diseñadas para resistir los bombardeos aliados que ya sacudían Berlín como un terremoto constante. Su construcción, iniciada en 1936 como un simple refugio aéreo, se transformó en 1943 en un complejo de 2 niveles, el Vorbunker, el antecámara, y el Führerbunker propiamente dicho, donde Hitler pasaría sus últimos días. 30 habitaciones. Generadores eléctricos. Sistemas de ventilación forzada. Comunicaciones cifradas. Todo lo necesario para que un hombre creyera que aún controlaba el mundo, mientras el mundo lo rodeaba con fuego. El Führerbunker no tenía ventanas. Solo luces artificiales, humedad constante y el olor a sudor, miedo y cigarros baratos. Allí, Hitler caminaba de un cuarto a otro, como un espectro en un laberinto de cemento. Las reuniones con sus generales se volvieron ceremonias de ilusión, órdenes para unidades que ya no existían, mapas con posiciones que habían sido borradas por los soviéticos días antes. El Führerbunker era el centro de mando final del Tercer Reich, pero ya no mandaba nada. Solo emitía decretos que nadie podía cumplir, mientras las líneas telefónicas se cortaban una tras otra. El Führerbunker no fue un cuartel general, era un teatro de lo absurdo, donde la realidad se negaba con cada informe que llegaba. El 29 de abril de 1945, en una sala pequeña del Vorbunker, convertida temporalmente en salón de ceremonias, Adolf Hitler se casó con Eva Braun. No hubo testigos de alto rango. Solo Joseph Goebbels, Martin Bormann y 2 funcionarios del registro civil. El Führerbunker, hasta entonces un lugar de guerra, se convirtió por unas horas en un escenario de intimidad forzada. Eva Braun, que había vivido en la sombra de su culto, entró en el Führerbunker como amante y salió como esposa del Führer. El Führerbunker no celebraba amor, lo convertía en último acto de dignidad para un hombre que ya no tenía país. Al día siguiente, 30 de abril, el Führerbunker se llenó de silencio. Hitler y Edo Braun se suicidaron en su dormitorio privado, en el nivel inferior. Él se disparó en la sien, ella mordió una cápsula de cianuro.
Sus cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería, incinerados con gasolina, mientras los cañones soviéticos destrozaban las paredes exteriores. El Führerbunker no fue testigo de su muerte, fue su última prisión. No hubo despedida, no hubo discurso. Solo el eco de un disparo y el olor a carne quemada filtrándose por las grietas del cemento. Después de la caída, el Führerbunker fue ocupado por tropas soviéticas. Lo saquearon. Lo inspeccionaron. Lo documentaron. Pero las autoridades de la RDA lo ocultaron. No se permitió que se publicara su ubicación exacta. No se construyó un cartel. No se señaló el lugar. El Führerbunker se convirtió en un secreto de Estado, no por miedo a la historia, sino por miedo a lo que la historia podría convertirlo en un santuario para los que aún veneraban su nombre. Durante décadas, el Führerbunker fue enterrado 2 veces, primero por las bombas, luego por el silencio. Cuando cayó el muro, la Alemania reunificada enfrentó una pregunta incómoda: ¿qué hacer con el Führerbunker? No podía ser preservado. No podía ser ignorado. La solución fue la más alemana posible: borrarlo sin recordarlo. En 1947, las ruinas fueron parcialmente demolidas. En los años 90, se excavó el sitio, se documentó, y luego se rellenó con tierra. Sobre él, se construyó un edificio de apartamentos, un estacionamiento y un pequeño panel informativo, discreto, sin símbolos, sin nombres, sin fotos. El Führerbunker ya no existe físicamente. Pero su ausencia es más poderosa que cualquier monumento. El Führerbunker no fue destruido por los enemigos. Fue enterrado por los propios alemanes. Porque su verdadero poder no estaba en sus paredes de hormigón, sino en lo que representaba: el final de una ideología que creyó que podía dominar el mundo desde un sótano. El Führerbunker fue el último refugio de Hitler, pero también el primer monumento a su fracaso. Y en Alemania, el silencio sobre él no es olvido. Es una sentencia. Después de la caída de Berlín, las fuerzas soviéticas excavaron las ruinas del complejo y encontraron los cuerpos de Hitler y Eva Braun, quemados y parcialmente consumidos por el fuego. Los restos fueron trasladados, incinerados de nuevo, y sus cenizas arrojadas a un río. El Führerbunker, ya sin su dueño, se convirtió en un cadáver de hormigón. La República Democrática Alemana lo cubrió con escombros y lo olvidó. Pero no lo borró. Lo vigiló. En los años 70, cuando se construyó un estacionamiento y un bloque de apartamentos sobre el lugar, el gobierno de la RDA aseguró que nadie pudiera localizarlo con precisión. No había señales. No había placas. No había fotos. El Führerbunker era un agujero en el mapa y también en la memoria colectiva. Cuando cayó el muro, la Alemania reunificada no decidió reconstruirlo. No lo convirtió en museo. No lo transformó en un lugar de culto. Decidió enterrarlo otra vez. Sobre sus restos, se levantó un edificio residencial. Se pavimentó un estacionamiento. Y en un rincón discreto, entre un árbol y una cerca, se colocó un panel de metal gris, sin símbolos, sin nombres, sin fechas. Solo 3 líneas en alemán: aquí se encontraba el Führerbunker. 1945. El lugar fue desmantelado en 1947. Nadie lo busca. Nadie lo visita. Los vecinos de la calle Innenministergarten no saben dónde está exactamente. Los turistas pasan de largo. No hay flores. No hay velas. No hay gritos. Solo el silencio de quienes saben que lo que ocurrió allí no merece ser recordado, pero tampoco puede ser ignorado. El Führerbunker fue el último refugio de un hombre que creyó que el mundo podía ser gobernado desde un sótano. Allí, Hitler firmó órdenes que ya no tenían sentido: que las divisiones alemanas atacaran ciudades que habían caído, que los civiles se levantaran en milicias, que la guerra continuara cuando ya no había ejército, ni munición, ni esperanza. Allí, en una habitación de 3.5 por 4 metros, con paredes de 2 metros de hormigón reforzado, se casó con Eva Braun. Allí, en la misma habitación, se suicidó con un tiro en la sien, mientras ella mordía un frasco de cianuro. El Führerbunker no fue un templo. Fue una tumba. Y Alemania, en vez de construir un monumento, eligió construir sobre él. No para negar lo que pasó, sino para decir: esto no merece ser venerado. Ni siquiera visitado. Hoy, el Führerbunker no existe. No hay piedras. No hay escaleras. No hay puertas. Solo tierra. Solo asfalto. Solo un panel que nadie lee. Y eso es lo más aterrador: que el lugar donde el Tercer Reich se desmoronó no se recuerda con lágrimas, ni con ira, ni con odio. Se recuerda con silencio. Porque el verdadero legado del Führerbunker no es su historia. Es la decisión alemana de no convertir el fin del mal en un espectáculo. El Führerbunker desapareció. Y por eso, sigue presente. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles.
Nos ayuda mucho a seguir creciendo.